Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro webinar, el tamaño del efecto y sensibilidad y potencia estadística, los indicadores claves sobre el impacto de los resultados, presidido por nuestro profesor titular del diplomado en SPSS, mi director general del Instituto en Educación y Formación Profesional Integral, el maestro José Luis Flores, compadre, que ya estará por conectarse o está conectado, maestro José Luis. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ah, perfecto, excelente. Muy bien, maestro José Luis, muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero darles la bienvenida nuevamente a otro webinar gratuito que tenemos en nuestra comunidad de aprendizaje en estadística. Para los que también están viendo la grabación, recuerden que tenemos una comunidad de aprendizaje en el canal de WhatsApp. Ha sido muy práctico y muy efectivo, además. Y pues bueno, nos da mucho gusto ir incrementando nuestra comunidad. Es importante compartir este conocimiento y bueno, ser parte de una comunidad sobre preocupaciones de análisis de datos y estadística. Muchísimas gracias. Esta comunidad está presidida también por el maestro José Luis. Entonces, Flores. Entonces, pues bueno, muchas gracias. También me conectaba para recordarles que estamos por comenzar nuestro diplomado en estadística y análisis de datos con SPSS, nuestra ya decimosegunda generación del diplomado. Entonces es importante que si desean seguir aprendiendo estadística de manera profunda, estructurada, con digamos un sistema de aprendizaje que sí garantiza las competencias, pues bueno, se comuniquen con nosotros lo más pronto posible para continuar con su proceso de inscripción. No los quiero atorar más. El maestro José Luis afortunadamente es nuestro titular del diplomado. Él también desarrolló el temario, entonces él les podrá contar un poquito más adelante acerca de los contenidos, de la forma de trabajo, los materiales y todo el sistema que está hecho pues verdaderamente para que ustedes puedan pues desarrollar estas competencias que son importantes. Entonces, muchísimas gracias. Les saludó Mariano Herrera desde la Ciudad de México. Maestro José Luis, le doy los micrófonos para que comience con este taller. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Mariano. Vamos a comenzar entonces nuevamente. Está hoy con un enorme gusto de vernos por tercera ocasión en la comunidad de estadística, en este pues workshop de una serie de tres workshops que hemos diseñado justamente pues para que al término de los tres workshops nuestra audiencia entienda claramente cuáles son los objetivos primarios de la estadística, cuáles son no solo desde su devenir histórico, sino sus áreas de aplicación en diferentes disciplinas. Por supuesto, comprenda cuál es la lógica que hay detrás de, pues seguramente la herramienta más utilizada de la estadística, que es justo las pruebas de hipótesis de la estadística. Y el día de hoy cerramos este serial. Más adelante tendremos evidentemente algunos otros temas en workshops, pero en nuestros workshops, pero este serial concluye su tercer volumen, justamente hablando de una vez que ya hice pues uso de la estadística inferencial, de las pruebas de hipótesis, comparé grupos, establecí correlaciones, establecí una dependencia entre una serie de variables, determiné que existe una distribución que se ajusta a un modelo teórico o cualquiera de los objetivos para los que las pruebas de hipótesis están diseñados. Que un resultado sea estadísticamente significativo es sinónimo de que los resultados muestran un efecto, un impacto o una relevancia. Y bueno, la respuesta es no. No es sinónimo la significancia estadística. Como lo decíamos al final del workshop anterior, la significancia estadística solamente nos indica que nuestros resultados tienen poca probabilidad de deberse a un error, de aleatoriedad o de azar, y que los resultados que nosotros observamos, correlaciones, diferencias, dependencias, bondad de ajuste,
entre otras interesantes objetivos que podemos lograr con el análisis estadístico, es evidentemente, en todos sentidos, dada pues la naturaleza de los datos y no por un error. Pero si nosotros además de eso queremos decir, ok, hay una correlación, ok, hay una dependencia, ok, hay diferencia entre grupos, pero quiero saber qué tan relevante es esa diferencia, qué tan grande es la diferencia que noto entre el antes y el después de una intervención, qué tan grande es la diferencia que puedo observar en la variable entre dos grupos poblacionales que yo creí en un momento estaban muy juntos entre sí, qué tan fuerte es la dependencia o la correlación entre un grupo de variables. Ese tamaño de esa magnitud o la importancia o relevancia de nuestros resultados es algo que requiere de indicadores estadísticos que se calculan o se pueden calcular a la par de los indicadores estadísticos de significancia, como lo es el tamaño del efecto, la potencia, la sensibilidad estadística y, por supuesto, los indicadores estadísticos descriptivos que van a mostrar que esos resultados tienen realmente un impacto. Y justamente ese es el objetivo de nuestro tercer workshop el día de hoy, que, como ya es costumbre, incluye un material de apoyo y de consulta para todas y todos, tanto quienes están ahora mismo conectados con nosotros en el workshop como quienes en la comunidad lo verán a partir del día de mañana, cuando se les haga llegar el video de esta sesión y, por supuesto, el material. Recuerden este material que ya se les habrá compartido a través de la comunidad de estadística, de bioestadística, y de cualquier manera lo voy a compartir acá mismo en el chat, aunque seguramente ya se los hicieron llegar por la comunidad. Este link que acabo de compartirles, ahora sí empezaré compartiendo pantalla. Denme un segundo para mostrarles, pues ya, ahora sí, nuestra sesión. Como la vez anterior, ya lo sabes, es muy sencillo. Le das clic al vínculo de internet que te acabo de compartir ahora mismo en el chat de Zoom, o que ya les habrán compartido a través de la comunidad de estadística. Una vez que le des clic en ese link, te va a llevar aquí a nuestro material digital, que, acuérdense, va a estar abierto por varios días para que tengan oportunidad de revisar los contenidos. Los voy a estar mostrando en la clase. La clase del día de hoy, el workshop del día de hoy, es un workshop teórico práctico. Les vamos a enseñar a generar análisis a través de dos herramientas digitales: el programa SPSS en su versión 29 y un programa de distribución gratuita desarrollado por la Universidad Alemana de Düsseldorf, que es el G-Power, que justamente sirve para calcular todo lo que en el título de este workshop está incluido, y que también en este material tienen ustedes el link para descargarlo e instalarlo tanto en PC como en dispositivos de Apple, así como un pequeño instructivo o manual breve, pues resumido, de cómo utilizar ese programa. Yo se los voy a enseñar en ambas plataformas y vamos en un caso práctico, a generar los análisis paso por paso, desde los descriptivos, pasando por los resultados de la inferencia estadística de la prueba de hipótesis que elijamos, y aterrizando en el cálculo de tamaño del efecto, sensibilidad y potencia estadística, y por último, cómo podemos tomar en cuenta todos esos indicadores estadísticos y llegar a conclusiones importantes y a una toma de decisiones con menor probabilidad de error. El ejemplo está evidentemente marcado con respecto a lo que vimos en el último workshop, que era un ensayo clínico. Es el mismo ejemplo, de hecho, nada más que ahora lo vamos a hacer de manera práctica y vamos a aterrizar en estos tres indicadores que están en el título. Pero
vamos a ir platicando a lo largo de la sesión cómo esto puede llevarse, digamos, a la aplicación en todas las demás áreas, no solo en el desarrollo de la farmacéutica o de la medicina, sino también en el ámbito de la economía, de la econometría, de las ciencias sociales, como por ejemplo las ciencias políticas, la pedagogía, la sociología, la psicología, y también por supuesto en áreas de ingeniería, por ejemplo, en la ingeniería industrial se utiliza para el análisis estadístico de la calidad en los procesos, o para el desarrollo en las diferentes industrias y sectores como la agroindustria, la industria de los alimentos, la industria de desarrollo tecnológico y demás, ¿vale? Esa es justo la idea de lo que tenemos programado para este workshop. Insisto, hay mucha parte de práctica, por lo que el video seguramente les será muy útil, ya que pues en el tiempo que va a durar nuestro workshop, pues sería muy aventurado que pues trataran de memorizar todo lo que vean, ¿no? Tendrán el video para verlo que con más calma, y los materiales que hay aquí en esta plataforma, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulos vamos a comenzar. Nuevamente recuerden, ahí en el chat de Zoom pueden también descargar el link al contenido que están viendo en pantalla. Lo único que necesitan hacer, por favor, es colocar su nombre acá completo, su correo electrónico, para que estén registrados en la charla, y darle clic en el botón vamos, y justo esto nos llevará a esta pantalla en donde yo iré compartiendo toda la información relevante para la charla del día de hoy. Y bueno, nuevamente sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Les saluda José Luis Flores, compadre. Ya me conocen, hemos estado en los otros dos workshops, he estado atendiendo a los materiales que les he ido compartiendo a lo largo de las semanas. También es importante que recordemos que, aunque hoy es el tercero y último de los workshops de este serial, no se acaba la comunidad. O sea, es simplemente la serie de workshops que estaban programados en este primer volumen, por así decirlo. Todavía quedan los materiales pendientes del último pilar de la estadística, que se estarán compartiendo pasado mañana. Y después de eso, a lo largo del resto de las semanas, iremos compartiendo materiales, videos, calculadoras, rutas de proceso, manuales y sobre todo tips, como el que compartí en la mañana sobre la construcción de instrumentos de medición, para todas y para todos. La idea es que esta comunidad vaya nutriéndose y podamos aportar un granito de arena al desarrollo del conocimiento estadístico, para que ustedes conviertan ese pequeño grano de arena en bultos, costales de arena, pero ya en el ámbito para el que ustedes aplican el trabajo. La estadística es solo una herramienta, pero lo que ustedes hacen con esa herramienta es lo que realmente resuena. El desarrollo en tecnología, en farmacia, en las industrias, en todos los campos de conocimiento, es realmente, evidentemente, lo importante y lo sustancial, y nosotros nos sumamos en el ámbito técnico para que sus decisiones y sus conclusiones cada vez sean más sólidas, ¿vale? Ya me conocen, nuevamente saben que soy un entusiasta en la educación, y el día de hoy, insisto, estaremos trabajando la importancia del tamaño del efecto y la potencia estadística como indicadores clave para poder evaluar el impacto de los resultados de nuestras investigaciones, ¿vale? Bueno, como es costumbre, ya lo sabes, por favor, en cuanto te sea posible, si nos estás siguiendo desde una computadora y puedes estar disfrutando la transmisión de Zoom al mismo tiempo que estás con nosotros acá en la charla, pues participa, es importante, no solo hoy, sino cuando vean el video, aunque estén viéndolo mañana, pasado mañana. La comunidad es un punto de contacto, entonces aquí por favor compártanos sus nombres, más que sus nombres, su profesión y
cuál es el estatus de su conocimiento estadístico. Se los voy a dejar ahí prendido un ratito para que puedan participar. Y bueno, vámonos con la primera parte de este workshop. Vamos a empezar trabajando con esta presentación sobre la potencia estadística y el cálculo del tamaño del efecto. Tenemos un artículo, evidentemente es para consulta, les explicaré más adelante la relevancia de este artículo, así como este tutorial de G-Power y el link para que ustedes puedan descargar esta herramienta digital. Pero antes de llegar a la parte práctica y al caso que vamos a desarrollar, pues hay que explicar un poco más a detalle para qué nos sirve, qué es, qué utilidad le vamos a dar a la potencia estadística y al cálculo del tamaño del efecto. Por supuesto que en cualquier momento, cualquier duda que tengan los aquí presentes, por favor, no duden en usar el chat de Zoom y bombardearnos de preguntas que con mucho gusto les iremos respondiendo. Entonces, regresemos al concepto central, las pruebas de hipótesis. Acuérdense que, como lo hemos platicado en el workshop anterior y también lo hemos ido discutiendo en los materiales que les he compartido en los pilares de la estadística, las pruebas de hipótesis nos permiten evaluar la probabilidad de que una hipótesis estadística en particular sea correcta, sea certera. Trabajamos siempre sobre esa hipótesis estadística a la que hemos denominado hipótesis nula, ¿recuerdan? Y que poníamos siempre como ejemplo, un ejemplo muy sencillito, que la hipótesis nula, justo la famosa H0, es aquella hipótesis que expresa que no hay una diferencia entre los parámetros que se están comparando. Podría ser una correlación, una diferencia entre grupos, hay diferentes. Yo acá sencillamente, por ejemplo, podría retomar que nuestra hipótesis simplemente sea que el promedio observado en el grupo de estudio estará dentro del límite de las 80 unidades. Sin importar qué signifique este valor, a este valor le conocemos como parámetro. Es un dato que ya tenemos a partir de otra investigación, a partir de otro análisis estadístico previo o de alguna autoridad en el tema. Podría ser el parámetro de algún factor macroeconómico, podría ser el parámetro de un metabolito en sangre, podría ser el parámetro de humedad en una región, en humedad atmosférica en una región geográfica en particular. Y lo que nosotros queremos hacer es, de una muestra a la cual hemos calculado su promedio, determinar que este promedio muestral esté dentro del parámetro poblacional. Esta sería una hipótesis nula por excelencia, en donde lo que se está contrastando es que un valor de una muestra esté dentro de los valores de un parámetro. Y la denominamos como hipótesis nula o H0 porque siempre expresará la igualdad, es decir, que la diferencia entre dos parámetros, dos valores o estadígrafos sea igual a 0. Sobre de esta es que la famosa prueba de hipótesis va a determinar en términos de probabilidad. Acuérdense, la estadística trabaja sobre la cuestión de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que este resultado sea, por supuesto, certero, ¿no? Tengamos certeza en él, ¿sí? Se deba a la naturaleza de la variable y no a un error o sesgo de la investigación. Por eso siempre contrastamos con esto. Si la probabilidad de certeza está en su favor, evidentemente pues la aceptamos. Si la probabilidad de certeza no está en su favor, entonces la rechazamos. Ya eso es a lo que llamamos el contraste de hipótesis. Aceptar o rechazar
justamente esa hipótesis nula. Si la aceptamos tal cual se publica y llegamos a la conclusión de que nuestro grupo está dentro del parámetro con el que lo contrastamos. Si la rechazamos, entonces tenemos que hacer una nueva inferencia estadística, y dado que esta se rechaza, pues vamos entonces a conservar o a aceptar su versión alternativa, la hipótesis alterna, que evidentemente plantea que en lugar de la igualdad habrá una diferencia. Podría ser tal cual una diferencia, tanto como que esté por arriba de 80 como que esté por debajo, o podríamos hacer explícita la dirección de la diferencia. El promedio estará mayor a 80 o menor a 80. Tenemos tres alternativas. Obviamente solo podemos plantearnos de inicio, a priori pues, una de ellas. Y esto es lo que permite, retomando lo compartido en la comunidad y en el workshop anterior, esto es lo que permite las pruebas de hipótesis. Por supuesto, si ustedes lo recuerdan, ¿con qué valor podemos nosotros aceptar o rechazar esa famosa hipótesis nula? Y bueno, en estadística hay dos opciones. La opción, digamos, clásica, con la que se trabajó la estadística inferencial desde su origen y de su desarrollo primario, que es a partir de los valores críticos, y que pues hoy en día ya no son los únicos indicadores para decir que una hipótesis es cierta o, bueno, que hay probabilidad mayor de que sea cierta o falsa. Y la segunda versión más reciente de los valores P o valores de probabilidad. Si ustedes alguna vez hicieron uso de la estadística hace ya unos años, más de 20 al menos, o se formaron en alguna clase universitaria igual hace más de 20 años, seguramente recordarán estos valores críticos porque se encontraban en tablas de los libros estadísticos. De hecho, siguen encontrando en cualquier texto de estadística al final de los textos, con tablas de valores críticos que nosotros podíamos elegir como parámetros para aceptar o rechazar las hipótesis. Sin embargo, la llegada de nuevas propuestas para analizar a la estadística desde una perspectiva frecuentista, hay diferentes formas de evaluar la probabilidad de acierto o error en la estadística inferencial: la bayesiana, la frecuentista, por mencionar dos de las más importantes en la actualidad. Desde la rama frecuentista, que hace uso de los valores de probabilidad, se ha pugnado por evaluar de manera más estricta qué tan probable es que los resultados que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones, ahorita solamente hablamos de un promedio, pero bueno, vamos a asumir que el resultado de este promedio hubiese sido 78, y 78 queremos determinar si es estadísticamente igual a 80 o estadísticamente distinto de 80. Lo que hace los valores de probabilidad es estimar justamente la probabilidad de que una diferencia como esta que acabamos de encontrar, es una diferencia de 2 unidades, si ustedes lo observan, podría uno pensar que es una diferencia pequeñita, de entre 78 y 80 y solo 2 unidades, pero no sabemos de qué son esas 2 unidades. Si esas 2 unidades representaran millones de dólares, supongo que nadie pensaría que esa diferencia es poquita. 2 millones de dólares, seguramente cualquiera de nosotros podría considerarlo una diferencia en números de una cuenta personal. Tal vez para una empresa no, pero para una persona pues 2 millones de dólares sí son una cantidad significativa muy importante. Si estuviéramos hablando
de 2 años, pues igual dependerá de 2 años, ¿qué? De 2 años de vida humana, pues sí es muy poco. Vivimos afortunadamente más de 70 años como expectativa de vida en muchos de los países latinoamericanos. Si estuviéramos hablando de 2 años en términos de la edad de otro animalito, no sé, un perrito o un gato, pues es un poquito más dado que ellos viven. Justamente como esas diferencias pueden significar en números o concretos distintas cosas, la estadística lo que va a evaluar a través de los valores de probabilidad es qué tan probable es que una diferencia como esta que acabemos de encontrar, tan grande como esta que acabamos de encontrar o tan chica como esta, vaya, una diferencia de 2 puntos no es lo suficientemente grande, por lo que entonces preferimos aceptar la hipótesis nula. Eso es lo que valora los valores de probabilidad y nos lo van a dar en valores entre 0 hasta 1, es decir, en valores decimales. Uno podría encontrar, por ejemplo, un valor P igual a 0.02. Por otro lado, uno podría encontrar un valor de probabilidad igual a 0.31. Es decir, la probabilidad de que una diferencia como esta de 2 unidades se considere significativa, se considere que sí es distinta, que no es igual, es de 0.02 o de 0.31. Es decir, 2% o 31%. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo entonces yo saber si esta probabilidad es mucha o poca? Y de ahí, pues entonces es que hacemos uso de la otra parte relevante de los valores de probabilidad, que es el postulado de Neyman-Pearson, al cual yo le he dado por llamar la famosa regla de oro de la estadística inferencial, que determina que en caso de que el valor P sea menor o igual a un valor que se conoce como alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y este valor de alfa, evidentemente, es un valor que nosotros determinamos previo a cualquier investigación estadística. Es el valor del error que queremos nosotros tener de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera. Cobra mucho sentido, claro. El valor de probabilidad que finalmente nos va a decir si tenemos una mayor probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, tiene como parámetro para contrastar como umbral el error de rechazarla, la nula, si esta fuese verdadera. Y el error alfa se establece en 0.5, 0.1 o 0.01 de acuerdo a la conveniencia práctica de la investigación. Evidentemente hay toda una forma de determinar cuál de esos errores es niveles de error es el apropiado para correr en nuestra investigación. Y la clave está en qué tan peligroso, qué tan riesgosa es la, evidentemente, consecuencia de cometer ese error. Es decir, qué tan riesgoso sería rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. No siempre es tan riesgoso. Pongamos un ejemplo. Si aquí rechazáramos esto, siendo verdadero, ¿cómo sabríamos si es riesgoso o no? Bueno, si con este resultado vamos a determinar
si a este grupo de personas se les va a dar un tratamiento médico. Ahí sí vamos a usar el ejemplo de la medicina porque es en donde los riesgos son mayores, porque nuestra vida está en juego, ¿no? O si a un componente, a una mezcla de concreto que esté dentro de estos parámetros, ya no haya que agregarle un compuesto que le dé mayor solidez. Si se encuentra por debajo de esto, entonces sí le daríamos ese, aunque cueste más caro, le añadiríamos ese compuesto químico para que le dote de mayor solidez. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando esta es verdadera, eso, insisto, tiene consecuencias. Si la consecuencia es que nosotros le pondríamos el componente cuando no era necesario, pues tal vez no sea tan riesgoso. ¿Por qué? Porque vamos a perder dinero, porque no lo podríamos haber ahorrado, pero finalmente el edificio va a ser sólido, porque ya de por sí era sólido el concreto, no era necesario ponerle el compuesto y por un error se lo pusimos. Entonces ahí el error no es tan complejo si lo hubiéramos cometido, ¿no? Porque literalmente la consecuencia sería dinero mayor, pero una estructura todavía más sólida de lo que se necesitaba. Pero insisto, si estuviéramos en otro ejemplo, en donde rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera significa aceptar un tratamiento médico y publicarlo, ahí el riesgo sería sustancial. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que hay efectos, hay diferencias cuando no las hay. Y el fármaco se iría a los anaqueles de las farmacias, la gente lo compraría y no recibiría el beneficio de la mejoría en su salud. De ahí que nosotros podamos determinar si queremos este error lo más pequeño, que es 0,01, o nos quedamos con lo más grande que se puede aceptar, que es 0,05, es decir, el 5%. Con este interesante indicador y el lema de Neyman Pearson es que nosotros, insisto, aceptamos o rechazamos las hipótesis nulas de nuestra prueba de hipótesis. Pero ojo, tanto para el caso de la decisión que se tuvo que tener para inyectarle el compuesto químico al concreto que le va a dar un mayor índice de dureza a la estructura que estamos edificando, como en el supuesto de haber rechazado la hipótesis nula y probado que hay efectos importantes en el fármaco y por lo tanto haber lanzado el producto al mercado, siempre quedará una pregunta importante. ¿Qué tan grande fue el beneficio del fármaco a las personas que lo tomaron? En el caso de la medicina, ¿qué tan importante es el resultado? O en el caso del compuesto químico, dijimos, se lo dimos porque rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera, es decir, encontramos que no teníamos el mínimo de 80 en la dureza del concreto, por lo que tuvimos que inyectarle el compuesto para que llegara a 80. La verdad es que ya lo tenía, entonces ahora va a tener una dureza del 90 o del 99%, cual va a ser impresionante. Pero si nosotros asumimos que estaba dentro o cerca o muy fuera, no lo sabemos por haber dicho que el resultado es significativo o no lo es. Lo único que decimos cuando un resultado es estadísticamente significativo es que hay muy poca probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, y como la hay, es menor la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera al 5, 1 o 0.1%, la rechazo. Hay una diferencia estadísticamente significativa. Si la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera supera el 5%, de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20,
90, 99%, pues entonces me la quedo. Pero cuando la he rechazado y digo que hay una diferencia estadísticamente significativa y por eso le inyectamos más compuestos químicos a la concreto para darle de solidez, o en este sentido aceptamos que hay una diferencia entre los grupos de prueba del fármaco y decidimos publicar el fármaco como un buen fármaco, aún así nos queda siempre la pregunta: ¿qué tanta o pequeña o grande es la magnitud de esa diferencia? Y eso es justo para lo que vamos a trabajar la potencia estadística. Las pruebas de hipótesis, insisto, tienen este objetivo y pueden determinar muchas cosas, lo veíamos en el workshop pasado: dependencias, correlaciones, comparaciones, causalidades, bondad de ajuste, diferencias de proporciones, muchas cosas. Nosotros vamos a elegir, como lo aprendimos, al estadístico de acuerdo a el objetivo que tenemos, comparación, dependencia, correlación, el tipo de hipótesis estadística que estoy planteando, la alterna, la nula y la alterna, por supuesto, el número de variables y sus niveles de medición, y por último, los grupos o muestras que estoy utilizando para el análisis. Con base en esos 4, si ustedes lo recuerdan de nuestros materiales y workshops anteriores, podemos decidir si usamos una chi cuadrada, una R de Pearson, una T de Student o una ANOVA o la que sea que. Pero una vez teniendo esto, nuestra pregunta sigue siendo la misma: ¿qué tan importante es el resultado? Y eso, evidentemente, tiene una serie de características que tenemos que tener. Por un lado, 2 elementos fundamentales: la confiabilidad estadística, que justamente se mide con este error, el famoso error alfa, y que no es otra cosa sino la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Mientras más pequeño sea el error alfa, la confiabilidad es mayor. Si yo he elegido un 0,5 de confiabilidad, de error, es porque la confiabilidad es 1 menos 0,5, pues del 0.95, o si lo ponemos en porcentaje, del 95, del 99 y hasta del 99.9%. Esa es la confiabilidad estadística y se puede expresar en confiabilidad o en error. Son contrapartes, el error y la confiabilidad, por supuesto. Con esto estamos perfectamente seguros de que no vamos a correr mucho riesgo en rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, es decir que algo es distinto cuando no lo es. Pero decíamos, para saber qué tan importante es el tamaño de un resultado, tenemos que guardar un equilibrio entre la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, pero por otro lado, tampoco aceptar una hipótesis nula cuando es falsa, que finalmente sería otra posibilidad de error. Tan negativo puede ser el error alfa como este otro error al cual le denominamos error beta. Si nosotros lo cometemos, ya te estarás dando cuenta qué es lo que va a ocurrir. Pues vamos a decir nosotros que no había diferencia, vamos a aceptar una hipótesis nula como esta, vamos a creer que el promedio del grupo estaba dentro del parámetro cuando realmente no lo estaba. En el caso del concreto, por ejemplo, sería más peligroso, porque yo pensaría que ya estaba en el nivel de dureza correcto y ya no inyecté el químico para incrementar su dureza. Acá eso es más peligroso que el error alfa, por lo que tengo que tener precaución de no tener mucha probabilidad de ninguno de estos dos errores.
¿Qué tan baja es la probabilidad de cometer el error 1 o alfa? Es a lo que determinamos confiabilidad. ¿Y qué tan baja es la probabilidad de cometer el error beta o error 2? Es a lo que denominamos potencia estadística. Si la confiabilidad hace énfasis en que la igualdad es verdadera, ya te estarás dando cuenta que la potencia estadística hace énfasis en que la verdad está en la diferencia. Por eso, para saber qué tan importante es el resultado, pues primero tengo que aceptar que hay diferencias estadísticas. Y después tengo que determinar que esa diferencia estadística es certera. A eso le llamamos potencia estadística. ¿Y qué crees? Así como la confiabilidad y el error alfa tienen una escala de parámetros de 0.05 a 0.001, la potencia estadística también lo tiene. Y se determina que el tamaño de la potencia estadística tiene que ser igual o mayor a 0.80 para estar tranquilos de que no dejamos pasar por alto una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que fuimos capaces de detectar cuando realmente faltaba añadir el compuesto químico para hacer más dura la estructura y no correr el riesgo de un colapso del edificio en caso de un terremoto, por ejemplo. Deben guardar ese adecuado equilibrio para poder saber qué tan importante es mi resultado. Sé que es confiable porque elegí un error de 0.5, que es el conveniente para mi investigación, pero además sé que es potente porque la diferencia que encontré, la encontré con más de 0.8, es decir, 80% de que esa diferencia sea estadísticamente significativa o correcta. Es aquí donde entra la importancia ahora de la herramienta digital. Porque, ¿qué crees? Mientras que la confiabilidad estadística se elige a priori y simplemente se determina, es decir, tú indicas cuál es el tamaño del error que quieres correr, para poder garantizar que nuestros resultados sean potentes, podemos hacerlo a priori, sí, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea el mínimo para poder tener garantizada esta potencia estadística, o lo podemos medir a posteriori, es decir, ya hice el estudio, ya rechacé la hipótesis nula, conservé la diferencia estadísticamente significativa, pero quiero saber con qué potencia acepté la diferencia en lugar de la igualdad. Esto se llama a posteriori porque ya tengo los datos. Quiero saber si realmente llegué por lo menos al 0.8 de potencia. Para eso se requiere evidentemente de una serie de cálculos matemáticos que hoy en día paquetes estadísticos como SPS en su versión 29 o GPower te permiten calcular de manera realmente sencilla, simplemente capturando los indicadores que tú ya tienes después de haber hecho el análisis estadístico. Pero si lo quisieras hacer en lugar de a posteriori, a priori, para estar seguros de que vas a tener una mayor probabilidad de encontrar una diferencia con una potencia al menos de 0.8, como lo indica el canon científico internacional, GPower y SPSS 29 te permiten calcular el tamaño de la muestra que tendrías como mínimo necesario, pues, para poder tener esa potencia esperada. Si fuera una comparación de grupos, te diría cada grupo tiene que tener al menos 20, 22, 24, 25 o no va a funcionar. De eso trata justamente la potencia estadística. Y ambas, confiabilidad y potencia, son fundamentales para determinar la importancia o relevancia o impacto de nuestros resultados, pero no es suficiente. Voy a borrar mis notas en 3, 2, 1
y 0. Y me voy a ir ahora a la siguiente diapositiva, justo para mostrarles algunos otros indicadores que iremos agregando en nuestros resultados de nuestro análisis, ya sea porque es para investigación científica y lo quieres publicar en una revista indexada, o porque tienes con esos resultados que justificar una decisión que vas a tomar en algún sector industrial, empresarial, económico, administrativo o demás. ¿Cuáles son? Número 1, ¿sí? Dentro de nuestros análisis, reportar los intervalos de confianza. Estos intervalos que nos van a decir cuáles son los límites que hay entre un valor y otro para decir que tu diferencia, tu correlación, tu dependencia entre variables es la mínima aceptable para lo que estamos tratando de demostrar. Entonces, eso sería lo primero. Hay intervalos de confianza de la media, de las proporciones, de la diferencia entre medias, de, por supuesto, las correlaciones y demás. 2, los estadísticos descriptivos. Sí, vaya, mostrar desde un promedio que hay una diferencia bastante importante entre los dos grupos. Finalmente, los promedios, por ejemplo, nos estarían indicando en valores que tú conoces. Vaya, si tú sabes que el promedio de tu variable en la población es de 8 y los dos grupos que estás contrastando, uno tiene en promedio 8 y el otro tiene en promedio 4, pues sabes que un grupo está dentro, el otro no está dentro del promedio, pero que además 4 unidades de diferencia para lo que tú estás investigando, tienes fundamentos teóricos que te permiten decir, pues todavía no sé si es estadísticamente significativo, pero al menos teóricamente vaya que lo es. 3, lo que ya hemos comentado, los famosos valores de probabilidad, con los que vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula con el lema de Neyman-Pearson. 4, la potencia estadística, que como lo dijimos al inicio de este workshop, se calcula y puede estar entre 0 y 1, y por supuesto el canon nos dicta que debe al menos estar igual a 0.8, perdón, 80% o más. Y por último, y no por ello menos importante, la joya de la corona, el tamaño del efecto. Recuerda, con los promedios al menos ya viste que hay una diferencia. Con el valor de probabilidad determinaste que esa diferencia tiene una baja probabilidad de ser nula, por lo que rechazas y te quedas con la alternativa. Con los intervalos de confianza puedes ver cuál fue el margen de error de esa diferencia para poder decir que fuera estadísticamente significativa. Y con la confiabilidad y potencia sabes que tienes un equilibrio entre no tener mucha probabilidad de haber rechazado una hipótesis de igualdad cuando esta era falsa, o haber aceptado la igualdad cuando esta era la falsa. Pero lo que te va a dar el tamaño del efecto para concluir con esta exposición teórica es justamente el impacto en tu resultado. Ok, ya me dijiste que había una diferencia de 20% en la dureza, y por eso le añadiste el compuesto para que se llegara hasta el 80% de dureza. Pero eso generó un sobrecosto en el edificio de 350,000 pesos mexicanos. Debo sentirme decepcionado de el analista o proyectista de la obra que incrementó el presupuesto en esa cantidad, o al contrario debo sentirme tranquilo de lo que evaluaron los ingenieros estructurales que
pues finalmente tomaron la decisión? La respuesta está en que si nosotros podemos con la estadística determinar que ese 20% de diferencia por debajo del que nos encontrábamos tiene un tamaño del efecto sustancial, eso evidentemente nos diría, junto con la cuestión empírica, es decir, que seguramente los ingenieros estructurales saben que si se tiene una dureza del 60% y no del 80% en el concreto en una estructura mayor a 10 pisos, el colapso sería inminente ya con un sismo de 6 grados, que por ejemplo en Ciudad de México son pues por lo menos uno al año nos aventamos. Uno diría, no necesito la estadística, ya está el estándar internacional, no podemos construir una edificación de más de 10 pisos con esa dureza. Estoy presuponiendo cosas, no soy ingeniero estructural ni mucho menos, ¿vale? Eso es evidentemente el tamaño del efecto, pero con el dato estadístico, porque hay ocasiones en las que no tenemos esa contundencia, porque no tenemos ese parámetro en el sector, ¿no? Ahora pensémoslo en el caso de los fármacos. Ya dijimos que la diferencia entre los dos grupos es estadísticamente significativa, por eso decimos que el que recibió la medicina tiene un mejor resultado que quien no la recibió. Pero, ¿y eso tiene una relevancia clínica? Solo lo vamos a poder saber hasta que se lance al mercado, pero no lo podemos lanzar al mercado si no sabemos que el efecto es importante. Se vuelve una cuestión evidentemente compleja. El tamaño del efecto es el indicador estadístico que antes de lanzarlo al mercado te va a permitir decir de que habrá relevancia clínica, habrá relevancia de la clínica, porque estadísticamente la magnitud de la diferencia, el tamaño de la mejora es sustancialmente grande. Y justo estos tamaños de los efectos son distintos en cada una de las pruebas de hipótesis con las que se cuenta en el mercado, como por ejemplo, para mostrar algunos, pues para las pruebas T se puede utilizar la prueba D de Cohen, para los ANOVAs se puede utilizar la F, para las ANOVAs factoriales una derivada de. Vaya, cada prueba, los índices de correlación, las diferencias estandarizadas, cada una de ellas tiene sus diferentes índices para determinar si el tamaño es pequeño, mediano o grande, y se cuenta con tablas como esta, en donde una vez que el programa estadístico nos da el resultado, pensemos que en el de la durabilidad nos da un resultado de 0.8, o en el de la diferencia en el fármaco, pues eso significa que el tamaño del efecto es grande y podemos estar tranquilos de que valió la pena inyectar el químico para darme mayor dureza y no se va a caer el edificio, o en el caso del fármaco que habrá buenos beneficios clínicos en la mejora de la salud de esos individuos. Ese es el tamaño del efecto que hoy mostraré la ruta en el ejemplo de cómo calcularlo con apoyo de los softwares como SPSS y cómo interpretarlo sin mayor problema. Así que ya lo sabes, con la potencia estadística, con el tamaño del efecto, evidentemente podemos nosotros, y la confiabilidad, estar mucho más seguros de que nuestros hallazgos son poco probables de sean origen de un error, y que las diferencias, en caso de haberlas encontrado entre los parámetros, son estadísticamente significativas. Voy a salirme de la presentación. Ya saben que van a tener el material a su disposición por varios días para que con calma ustedes puedan revisarlo, leerlas con mayor tranquilidad, y les dejo aquí un artículo titulado Potencia estadística, sensibilidad y tamaño del efecto, un nuevo canon para la investigación, en donde justo se hace un análisis de la importancia que tienen estos indicadores, vaya, prácticamente en todo este siglo, para poder tener una mayor certeza
a la hora de tomar nuestras decisiones. Ya ni decir para poder ser publicados en revistas indexadas de impacto. Sin estos indicadores, con simplemente el valor de probabilidad y rechazar las hipótesis nulas, nadie en una revista importante, en una revista de impacto, publicará un artículo con análisis estadísticos. Recomiendo que lo lean con calma, no es muy grande y es bastante digerible. Ahora bien, lo que voy a mostrarles en la siguiente parte del webinar, que es ya está dividida en dos partes esta charla, y es la parte práctica, la voy a hacer en el programa SPSS, pero también lo podemos hacer en el programa de G-Power. Y este programa lo pueden descargar desde este link, lo compartí también en la comunidad hace unos días con uno de nuestros pilares. Ustedes aquí lo pueden descargar para Windows o para Apple. Aquí viene justo toda la instrucción por parte de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, y viene el short tutorial muy sencillito, muy pequeño y breve de cómo utilizarlo, ¿vale? 9 cuartillas para poder utilizarlo, pero la idea en el día de hoy de nuestro webinar está en que lo podamos aterrizar al ejemplo con el que trabajamos las semanas anteriores en nuestro workshop. Evidentemente quienes no lo vieron, tanto aquí presentes como los que lo verán en video, voy a recapitularlo brevemente, pero acá lo más importante van a ser nuestros resultados, el análisis de nuestros resultados, que de hecho vamos a ejecutar con ayuda de SPSS y esta base de datos. Así que mucho ojo, tengan listas sus notas, porque seguramente esto lo van a poder, pues sí, literalmente traducir en algo práctico en su trabajo a partir de mañana, si no lo saben o no lo sabían hasta hoy, llevar a cabo. Entonces, recordemos, teníamos un ensayo clínico aleatorizado, que es una propuesta de diseño de investigación que comentamos en el último pilar que compartimos en la comunidad, en el del diseño, la congruencia entre el diseño, la medición y el análisis. Bueno, pues el ensayo clínico aleatorizado es un diseño experimental, evidentemente utilizado en el ámbito de las ciencias biológicas y de la salud, sobre todo para probar la efectividad de tratamientos. Tiene una serie de reglas, como el que haya grupos controles, grupos de tratamiento, al grupo control se le dé un placebo o un tratamiento alternativo, a las del grupo experimental se les dé el tratamiento que se está poniendo a prueba, que los participantes que hayan pasado los filtros para poder participar en este estudio sean asignados de manera aleatoria a cualquier condición, control o experimental, y que las y los clínicos que van a llevar a cabo la investigación, en la parte de darles la dosis y estarles revisando durante el periodo de tratamiento, no sepan qué están dando, si el placebo o el fármaco, para no dar un posible sesgo por reactividad. En el ejemplo, estamos poniendo a prueba un fármaco denominado Hipotensomax para reducir la presión arterial en pacientes con una hipertensión moderada. Queremos saber qué tanto puede disminuir la presión arterial en personas que la tienen moderadamente elevada. Ya explicamos que se usó todas estas características del ensayo clínico, que se dirigió a una población de 40 a 65 años, adultos, con todas las condiciones antes aquí detalladas, que se tenían los criterios de inclusión, y por supuesto, en caso de que haya algún criterio de exclusión, no se tomó en cuenta a esos participantes, y que la manera en la que se recabaron los datos fue a partir de los 64 participantes que fueron asignados de manera aleatoria en dos grupos, 32 en cada uno. Evidentemente ahorita vamos a ver si 32 en cada grupo nos dan la famosa potencia estadística mínima necesaria de 0.80, a los cuales los clínicos que trabajaron en el estudio les dieron
una dosis diaria de medicamento o placebo, que fue un tratamiento alternativo que ya ha sido aprobado en el mercado durante 12 semanas. La medición, acuérdate, esto es diseño, pero tenemos que guardar congruencia entre el diseño, la medición y el análisis. La medición se llevó a cabo de una manera bien interesante. Como estamos comparando un grupo control contra un grupo experimental, pero finalmente queremos ver qué tanto disminuyó la presión, lo que hicieron fue lo siguiente: midieron la presión arterial sistólica y diastólica todas las mañanas en reposo durante 12 semanas antes de que tuvieran este tratamiento como línea base, y posteriormente se registró las 12 semanas de tratamiento. Al final se obtuvo un promedio de cada participante, tanto de línea base como del periodo de tratamiento. Esto significa que primero tuve yo la línea base y la variable de tratamiento. Tuve 12 mediciones a cada participante. Finalmente promedié la línea base con el tratamiento y para tener un dato único obtuve una diferencia, porque yo asumo que si yo a la línea base le resto la presión promedio del tratamiento, pensemos si la línea base era 145 de presión arterial y con el tratamiento descendió a 110, la diferencia aquí será igual a 35 milímetros de mercurio. En cambio, seguramente en quienes recibieron placebo, tal vez estaban en 138 y bajó apenas a 135, con una diferencia de 3. Esta es la diferencia, este es el valor que realmente se utilizó para el estudio. Nuestra base de datos en todos sentidos tendría que construirse de esa manera y se las voy a mostrar. Este es el programa SPSS, un programa de IBM sumamente amigable de utilizar porque prácticamente todo, absolutamente todo, está ya predeterminado. Las rutas para cualquier análisis, para cualquier gráfico, para ajustar la base de datos o corregir algún error en la base de datos, todo ya tiene una ruta. Obviamente hay que conocerla, hay que aprenderla. Incluso para manejar los datos, sumamente amigable porque tiene una interfaz de base de datos como esta que estamos viendo en pantalla, en donde tenemos las variables en las columnas, incluso aquí podemos ver bar, porque cada variable tiene que ser una columna, y los casos en los renglones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos 3 variables. La variable de grupo, es decir, la variable que nos va a indicar si este caso, si este renglón corresponde a un participante del grupo experimental, o si ese caso o ese renglón corresponde con el grupo control. Y luego tengo 2 variables, ¿por qué? Porque estoy midiendo 2 cosas: la diferencia de la presión sistólica y la diferencia de la presión diastólica. Recuerda, te voy a decir, ¿diferencia de qué? A cada persona, acuérdate, le restamos su presión de línea base, le restamos la presión del tiempo de tratamiento. Y esa resta es la que aparece aquí. Aquí hubo una disminución de 17, aquí hubo una disminución de 10. Incluso en algunos casos no disminuyó, aumentó, por eso nos da un valor negativo. Porque aquí en lugar de disminuir, aumentó 1.97, aumentó 1.12, aumentó 3.05. Además, el programa SPSS, de lo amigable que es para capturar los datos, también tiene una interfaz en vista de variables para poder, digamos, asignar las características de nuestras variables. Desde el nombre clave que ponemos para que aparezca en las columnas, como grupo, divsist y divdías, el tipo de variable en términos del valor que le estamos poniendo, que en este caso es de tipo numérico, los decimales, una etiqueta para ser más explícitos, qué significa grupo de tratamiento, qué significa divsist
diferencia de presión sistólica promedio en milímetros de mercurio entre la línea base y el periodo de tratamiento. ¿Qué significa diff-DIAS? Pues lo mismo, pero diff-DIAS, perdón, en la diferencia en la diastólica. Incluso, por ejemplo, en esta variable que es grupo control y grupo experimental, aquí me permite asignar con qué valor voy a identificar a cada grupo. Es decir, al grupo experimental lo distingo con el número 1 y al grupo control con el número 2. El programa nos permite ver el valor con el que llenamos la base de datos, unos y dos, o la etiqueta con la que le registramos. Sin mencionar que puedo especificar el nivel de medición, el grupo de tratamiento son solamente categorías, o estoy en la categoría de grupo control o en la de experimental, por eso es nominal, o la presión, que pues es una variable de tipo continua escalar, como esta, escalar ambas. Y por último, el rol. ¿Cuál es mi variable independiente? Pues el tratamiento. ¿Y cuál es mi variable objetivo dependiente con la que mido el efecto de la independiente? Pues tanto la diferencia de presión sistólica como la diferencia de presión diastólica. Así de sencillo, en este programa se generan las bases de datos y se pueden tener para el posterior análisis. Por supuesto, ya tengo aquí planteadas mis hipótesis. La hipótesis nula, pues es que no hay un efecto en la reducción de la presión, por lo tanto, la diferencia del grupo control será mayor o igual que la del experimental, es decir, o se queda igual el grupo control que el que recibió el hipotensomax, o incluso hasta aumenta. Y mi hipótesis alternativa es que la diferencia del grupo experimental tendrá que ser mayor, es decir, habrá una mayor disminución en cualquiera de las dos presiones que quienes no recibieron el tratamiento. Decíamos hace rato, podemos poner una hipótesis nula de diferencia mayor o menor que. En este caso nos fuimos por establecer que la diferencia será mayor en el grupo experimental o de tratamiento. Cuando establecemos la dirección de la diferencia, a esto le llamamos hipótesis de una cola o unidireccional, porque ya hemos previamente hipotetizado que la diferencia será mayor en este grupo que en este. Si yo no hiciera esto y simplemente dijera que va a haber diferencias, como puede ser que sea mayor acá, como puede ser que sea mayor acá, si fuese de dos direcciones, la llamaríamos bidireccional. Y esto es importante recordarlo porque lo vamos a necesitar en unos minutos cuando hagamos el análisis estadístico. ¿Con qué haríamos uso? ¿Con qué prueba haríamos uso para esto? Si lo recuerdan del workshop pasado, si no, no se preocupen, acá se los muestro. En nuestro sistema de enseñanza, en nuestros diplomados de estadística, contamos con una serie de rutas para poder determinar cuándo tengo las condiciones mínimas o idóneas para poder elegir un instrumento. En este caso, esta es la ruta de el uso de la prueba TD-Student para dos muestras independientes, en donde el objetivo es comparar dos grupos o dos promedios. Por supuesto que los tengo. Tengo el grupo de diferencia de presión diastólica y el grupo de diferencia de presión sistólica. A ambos grupos de 32 datos que tengo en cada grupo de análisis, acuérdate, 32, yo le puedo sacar el promedio y compararlos, por lo que el objetivo es correcto. Las hipótesis de esta prueba de hipótesis, valga la expresión redundante, es de diferencias entre grupos. En este caso, que el grupo experimental tendrá una diferencia mayor que el grupo control, mientras que la nula se quedará con la igualdad o con la dirección opuesta. Así que cubro el segundo requisito de hipótesis de diferencias con estas características. Tercero, ¿cuántas variables independientes tengo? Una nada más, es el tratamiento. Y es nominal porque está dividido en dos grupos. El que recibió el tratamiento, que es el grupo experimental, y el que no recibió el tratamiento, que es el grupo control.
Mi variable dependiente es solo una, ¿sí? Para, obviamente, cada uno de las presiones tendré que hacer una prueba en particular. No puedo medir al mismo tiempo el impacto sobre la sistólica y sobre la diastólica, porque aquí solo permite tener una. Sí hay pruebas que lo permiten, pero para el caso, acá, primero lo tendría que probar con una variable dependiente como la diferencia sistólica, que además es una variable, ya lo dijimos, continua escalar. Así que cumplo con los requisitos de las variables. Y si continúo en la ruta, ¿cuántos grupos tengo? 2. ¿Y son independientes? Sí, porque las 32 unidades de análisis del grupo control son totalmente diferentes a las 32 del grupo experimental. Incluso fueron asignadas de manera aleatoria a cada condición. Así que tengo 2 grupos o muestras independientes. Sin olvidar que la prueba TDStudent es una prueba paramétrica y que por lo tanto además necesito que ambas distribuciones de datos se ajusten a la normalidad, ambas tienen que ser normales, y que las varianzas entre los 2 grupos tienen que ser homogéneas. Estos 2 requisitos debo evaluarlos estadísticamente, lo vamos a hacer con el programa SPSS. Si termino de cumplir estos 2 requisitos más, entonces sin mayor detalle podré haber hecho uso con toda confianza de la prueba TDStudent para muestras independientes. Además, por si esto fuera poco, tienes acá en las siguientes caras de esta diapositiva o de esta infografía el procedimiento en SPSS, sin olvidar. Quiero desplazarme hacia abajo, pero en un segundito para poderlo hacer. Tiene además de eso la oportunidad de que un segundo, estoy tratando de corregir aquí el detalle. Parece que ya se corrigió. Y bueno, además de esto, no se ha corregido. Ahora sí ya. Además de esto, tiene, insisto, lo voy a abrir para poderlo ver. Ahora sí ya lo puedo ver. El procedimiento en el programa SPSS, así como los resultados, cómo interpretarlos y por supuesto cómo publicar la conclusión con los indicadores estadísticos. Asumiendo que la TDStudent es la mejor opción, vamos ahora finalmente ya con el análisis de resultados. Aquí puedo ver yo los resultados, no se preocupen, estos mismos datos obtenidos del estudio son los que hemos previamente cargado aquí en el programa SPSS. Lo primero que tengo que hacer yo, pues evidentemente es determinar si hay o no en los grupos bondad de ajuste a la normalidad. Es decir, si los grupos se pueden considerar normales o no. Para ello tengo evidentemente primero que capturar estos resultados. Como podemos ver, vamos a obtener, estos datos, y vamos a obtener los resultados de los 2 supuestos que aquí podemos ver, el de la normalidad y el supuesto de la homocedasticidad, ¿vale? Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Muy sencillo, ahora sí, pongan mucha atención, tomen notas. Si están viendo el video, a partir de ahora pueden ir pausando conforme lo vayamos haciendo para ir tomando registro de notas. Nos vamos a la parte de analizar del programa. Hacemos uso aquí, evidentemente, de la herramienta estadísticos descriptivos. Y aquí nos vamos a dirigir a la herramienta explorar. Dentro de la herramienta explorar, tenemos que elegir primero a qué variables le queremos evaluar si se ajustan o no a la normalidad, es decir, si se distribuyen o no con respecto de este supuesto estadístico de normalidad. Son nuestras variables dependientes. ¿Y con qué variable voy a formar los grupos? Porque yo tengo que evaluar si la presión sistólica y diastólica del grupo experimental se comporta normal y del grupo control también por separado, por lo que yo tengo que tener una prueba de normalidad para el grupo experimental y para el grupo control de cada presión, es decir, una de sistólica y una de diastólica. En conclusión, necesito tener 4 valores, y para hacer eso te tengo que indicar aquí al programa que mis factores son los grupos de tratamiento. Una vez teniendo esto, vamos acá a hacer uso de los gráficos, y aquí vamos a pedir justo los gráficos de normalidad con pruebas, y además, para también tenerlo, los estadísticos descriptivos de los grupos. Le damos clic en aceptar y eso nos va a desplegar tanto la tabla de estadísticos descriptivos que podemos ver aquí, esta y esta, como los de las pruebas de normalidad. Así de sencillo. Ya sé que si alguno de ustedes no tenía una experiencia previa en SPSS, ustedes dirán, bueno, sencillo, así como lo muestra, una serie de pasos, pero, insisto, si lo ves con detenimiento, lo evalúas, como lo hacemos en nuestros diplomados, pues realmente el procedimiento siempre es el mismo. Lo más complejo no es el procedimiento. Una vez que uno lo tiene en un tutorial o en sus notas, la ruta que hay que seguir, uno lo puede repetir millones de veces. Lo importante es aprender a interpretar. Y esa interpretación primero la tenemos que hacer aquí. Tenemos justo ya nuestros 4 resultados de pruebas de hipótesis, tanto de normalidad como de homocedasticidad. Es correcto, me falta la de homocedasticidad, ustedes disculpen, no la hemos calculado. Voy a calcularla. Me regreso al programa SPSS, nos vamos, aquí hay distintas posibilidades, ¿vale? Una de ellas es ya generar la TDStudent como tal. Generar la TDStudent, porque cuando se genera el resultado de la TDStudent también nos da asociado el resultado de la prueba del EBM. Lo voy a hacer de esa manera. Para poder generar el análisis de TDStudent, debo irme nuevamente a analizar a la parte de comparar medias y proporciones, en donde voy a encontrar, ¿qué crees? El nombre de la prueba. Ve qué fácil es, ¿no? O sea, veámoslo con lógica. Oye, quiero hacer un análisis, ¿dónde me iré? A analizar. ¿Qué quiero analizar? Comparar medias. ¿A dónde me iré? A comparar medias. Ahora, quiero usar la prueba TDStudent para muestras independientes. ¿Qué botón debo apretar? Pues obvio, prueba TDStudent para muestras independientes. Más sencillo no podría ser la ruta. Claro, aquí hay que es donde entrar al detalle, que es, bueno, yo voy a indicar cuáles son las variables de prueba, pues las diferencias de ambas presiones, sistólica y diastólica. Ahora, ¿cuál es la variable con la de los que formo los grupos? La de grupo de tratamiento. Y aquí tengo que definir qué número tiene el grupo 1 y qué número tiene el grupo 2. Recuerda, en estricto sentido nosotros no le estamos diciendo al programa grupo experimental y control. Esa es la etiqueta que le pusimos para que sea más amigable a la vista, pero realmente nosotros le dijimos al programa, los primeros 32 son grupo 1 y los segundos 32 es grupo 2, y ese numerito lo tengo que indicar aquí. Doy continuar y eso es pues todo. Además voy a pedir aquí los tamaños del efecto.
tan rápido como es, ya voy a tener el tamaño del efecto que para la TD-Student, ¿recuerdan cuál es? El delta de Cohen. Aceptar. Y aquí ya tengo ahora los resultados de la TD-Student. Aquí está la prueba del EBN, que es la de la homogeneidad entre varianzas, los de la TD-Student y los del delta de Cohen para el tamaño del efecto. Pero yo los voy a trabajar para ustedes con mayor comodidad aquí sobre el material. Ahora sí empecemos. Ya hicimos el análisis con no diré un par de clics porque dimos más, pero no más de 10 clics para poder hacer todo esto en segundos. Primero, la normalidad. ¿Qué es lo que prueba la normalidad? La hipótesis nula de la normalidad prueba o contrasta que la distribución de la variable que estemos nosotros comparando es igual a la distribución, perdonen, ahí me quedó medio fea la curva normal, voy a borrarla, es igual a la distribución de probabilidad normal versus la hipótesis alternativa de que mostraría que no hay ajuste. La distribución de la variable es muy distinta a la normal. Ahora, ¿qué prueban las hipótesis de homocedasticidad? Las hipótesis de homocedasticidad prueba la hipótesis nula de que la varianza del grupo control es igual a la varianza del grupo experimental, mientras que la hipótesis alterna probaría que la varianza del grupo control es totalmente diferente, por lo tanto no hay homocedasticidad u homogeneidad de varianzas, sino heterogeneidad u heterocedasticidad. Por lo que yo lo que quiero es aceptar las hipótesis nulas. Si acepto todas las hipótesis nulas, estamos del otro lado, cumplimos los supuestos, puedo continuar con la TD-Student. Si no los cumplo, tendría que elegir una prueba no paramétrica para comparar estos grupos. Recordemos el famoso lema de Neyman-Pearson. Si el valor P es menor o igual al alfa, que para este workshop lo vamos a definir como 0.05, luego entonces rechazo la hipótesis nula y ya no habría normalidad ni homocedasticidad. ¿Dónde encuentro el valor P? El valor P tiene como nombre, además de valor P sinónimo, significancia estadística, o en inglés significance, o estadística significance como tal. Y lo vamos a encontrar en el programa SPSS con las siglas sig. De significance. Aquí encontramos los 4 valores que determinan si hay normalidad en el grupo experimental y en el grupo control en la presión sistólica, y en el grupo experimental y en el grupo control en la diastólica. ¿Y qué encontramos con el lema Neyman-Pearson? 0.2, 0.11, 0.092 y 0.2. En cualquiera de los 4 casos, este valor P es por supuesto mayor a 0.05. Por lo tanto, no rechazo, acepto la hipótesis nula. Así que los 4 grupos son normales. Primer punto, resuelto. Segundo, ahora quiero ver que los grupos en sus varianzas sean homogéneos. ¿Qué grupos? El control y el experimental. Primero en la presión sistólica y luego en la presión diastólica. Y lo mismo, 0.166 y 0.327 en ambos casos es mayor que 0.05. Por lo tanto, acepto hipótesis nula. Luego entonces en los dos hay homocedasticidad, mejor conocida como homogeneidad de varianzas. Así que cumplo con los requisitos de la estadística, por supuesto inferencial, para continuar con el uso de la TD-Student. Tercer punto, ya lo habíamos calculado, ¿recuerdas? Aquí en la hoja de resultados tenemos ya los estadísticos descriptivos.
Aquí tengo en el material que hemos estado compartiendo a lo largo del webinar la tabla de estadísticos descriptivos. Y ya de entrada, fíjate qué interesante. Para la presión sistólica y para la presión diastólica, si yo comparo el experimental y el control, en términos de la diferencia, estamos hablando de 16 valores de milímetros de mercurio de diferencia, disminuyó a 16, el grupo control solo disminuyó 3, acá están los datos del promedio, en la diastólica disminuyó 10 en el experimental y disminuyó 1 en términos cerrados, lo estoy redondeando, pues acá hay una diferencia de 13 y acá hay una diferencia de 9. Con los puros estadísticos descriptivos parece ser que la diferencia existe. Pero ¿qué tenemos que determinar? Si es estadísticamente significativa primero y luego ver el tamaño del efecto y la potencia con la que se encontró esta diferencia. Pero vamos, insisto, por buen camino. Ahora vamos a interpretar si la diferencia es estadísticamente significativa y para eso tengo los resultados que aquí nos está dando el programa SPSS. Recuerda, acá los teníamos. Ya los habíamos obtenido, son estos resultados que tenemos aquí en esta tabla, que los tuvimos con una serie de 5 clics, si lo queremos ver en términos de cuántos botoncitos apretamos. Acá tenemos ya nuestra tabla. Nuevamente, ¿qué obtengo yo en una prueba de hipótesis? Primero obtengo el valor del estadístico. En este caso la prueba TED-Student siempre nos da un valor P. Esta sería el de la sistólica, este sería el de la diastólica. El estadístico de prueba nos dice que hay una diferencia entre el grupo experimental y el grupo control de 18 puntos en valores T. Ojo, no son unidades de milímetros de mercurio, sino unidades de datos estandarizados T. Y en el caso de la diastólica la diferencia es de 19.746 valores T. Esto siempre se tiene que reportar. Pero esta diferencia la encontramos a una probabilidad, ahí va el valor de significancia, que podemos encontrar aquí. Pero ya viste, tenemos 4 significaciones. 2 unilaterales y 2 bilaterales. Y es por eso que aquí se volvía sumamente importante recordar que nuestra hipótesis alterna es unilateral, unidireccional o de una cola, porque está proponiendo que la diferencia será mayor en el grupo experimental que en el grupo control. Esta dirección la hace unilateral, por lo que tenemos que quedarnos con los valores de la primera columna. Ya sé que aquí los 4 son iguales, pero no siempre pasa eso. Y tenemos que quedarnos con el correcto, porque puede ser que la unilateral aceptara y la bilateral rechazara la hipótesis nula, o viceversa. Y debemos elegir la correcta. En este caso, la probabilidad de encontrada es menor a 0.001. El programa SPSS solo nos puede dar 3 valores después del punto, por eso nos dice que es menor de 0.01. Tal vez es 0.000008 o 0.00007. No hay problema que lo lleve a esto, porque así es como se reporta en los estilos editoriales de Chicago, APA y demás en un artículo indexado. Con que la pongas de esta manera es más que suficiente. Y ahora sí viene algo bien interesante. Primero, debo interpretar. Esto es el camino que siempre tenemos que tener cuando hacemos un análisis estadístico. ¿Y con qué voy a interpretar? Pues con estos valores. Ya recordemos el lema de Lyman-Pearson. Si el valor P es menor o igual a la significancia, que en este caso será 0.05, por lo tanto rechazo hipótesis nula. Yo debo interpretar viendo que mis valores P en todos los casos fueron menores a 0.001
y que el valor contra el que lo debo de contrastar es 0.05. Un valor más chico que 0.01 es evidentemente menor que 0.05. Por lo tanto, rechazo hipótesis nula. Segundo, concluyo. ¿Qué significa esto? Pues la conclusión es entonces la hipótesis alterna, que la diferencia en la disminución de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, es más grande esa disminución en el grupo experimental que en el grupo control. Y por último, tercero, decido. ¿Y qué es decidir en este caso? Es aprobar el fármaco para su comercialización y venta al público. Y ahí es en donde concluiremos este workshop haciendo el análisis de la potencia estadística. Porque ya dijimos, ya tenemos el primer indicador, que son los valores descriptivos. Hay una diferencia era una de 16 y la otra era de 9 puntos. La diferencia se ve importante. Segundo, ya tengo la conclusión que he sacado gracias a los valores de significancia estadística o valores P. Sé que estos valores P son confiables porque los he obtenido a una confiabilidad del 95%, es decir, una probabilidad de alfa de 0,5. Incluso si me piden reportar los intervalos de confianza, aquí los puedo encontrar, que me dicen que una diferencia será estadísticamente significativa si la encontramos por debajo o por arriba de este valor, por debajo de 11 o por arriba de 14, y en efecto la encontramos muy arriba en 18, y aquí entre 8 y 10, por debajo de 8 o por arriba de 10 encontraríamos una diferencia significativa, y la tenemos en 19, muy por arriba. Ya tengo entonces mis intervalos de confianza. ¿Qué me hacen falta? Pues sí, mi potencia y mi tamaño del efecto. ¿Vale? Voy a borrar las notas para liberar el famoso tamaño del efecto y de la potencia estadística. Primero, recuerda, el tamaño del efecto para una prueba TDStudent para muestras independientes se obtiene a través del estadístico de delta de Cohen, cuyos resultados, si son arriba de 0.20 y hasta 0.49, se consideran pequeños. Menos de 0.20 sería una diferencia, un tamaño del efecto irrelevante. De 0.50 hasta 0.79 sería mediano, moderado el tamaño del efecto, y arriba de 0.80 sería un tamaño de efecto grande, importante, que si lo encontramos en nuestro fármaco, estamos del otro lado. Ahora bien, por otro lado, requerimos una potencia de al menos 0.80, que es el estándar internacional, junto con el tamaño del efecto de 0.8 que deseamos para el fármaco, sería lo que requeriríamos. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Nuevamente con el programa SPSS. Lo tenemos de manera muy sencilla porque el tamaño del efecto ya lo tenemos aquí. Aquí está el delta de Cohen para cada caso. 2.84 para la sistólica y 1.84 para la diastólica. Pero el tamaño del efecto necesita de una potencia estadística y esa se calcula nuevamente con el programa SPSS en analizar. Aquí en análisis de potencia justamente
pues estamos buscando una prueba de medias. Aquí está prueba T para muestras independientes, y aquí podemos nosotros obtener nuestro tamaño de muestra o la potencia estadística. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar de qué tamaño fue la potencia estadística para este estudio, en lugar del tamaño de la muestra quiero la potencia estadística, ¿qué me pregunta primero? ¿De qué tamaño de muestra tuviste en el grupo 1? ¿Cuántos? 32, ¿recuerdas? 32. Y el grupo 2 también tuvo 32. Ahora, aquí, ¿quieres el tamaño del efecto? ¿Cuál es el tamaño del efecto que quieres? O los valores que tú tienes como tal. Bueno, pues yo tengo aquí los valores hipotetizados. Tú ya tienes ese valor aquí, porque tú aquí puedes colocar la media del grupo 1 y la media del grupo 2. Es decir, en este caso, obviamente lo tendremos que hacer uno por uno. Si nosotros usamos primero la media de la presión sistólica, pues tendríamos que poner que el grupo 1 tuvo una media de 16.015, y en el caso del grupo 2, con esta medición de presión sistólica, sería de 3.183. ¿Las desviaciones estándar son iguales? Sí, son iguales. ¿Por qué? Porque las varianzas fueron homogéneas. Pues sí, pero pues tú puedes incluso determinar aquí el tamaño, la desviación estándar de cada grupo. Si quieres hacerlo en particular, pues lo puedes hacer. El grupo 1 tuvo una desviación estándar de 2.56 y 3.10 respectivamente, para hacer más explícito el resultado. Y la prueba fue unilateral a un nivel de significación de 0.05. Con estos datos a posteriori, más que suficiente para darle clic en aceptar y obtener nuestra potencia estadística, que como verás es de 1. Es una potencia estadística impresionante. ¿Por qué? Porque por el contrario, si lo hubiéramos hecho a priori y no a posteriori, hubiéramos dicho, oye, ¿sabes qué? Yo quiero determinar cuáles son las características para tener al menos un tamaño del efecto de 0.8 en una investigación con 32 y 32, con una unidireccional y una significación de 0.05, y el resultado sería que con estos grupos tú estarías obteniendo realmente una potencia de por lo menos 936. Era más que bueno. Realmente incluso lo obtuvimos mucho mejor. Y finalmente, si yo quisiera saber cuántas personas necesitaba, usé 32, pero digamos que yo no sabía, pues en lugar de la potencia hubiéramos elegido el tamaño de la muestra, la potencia de 0.80, ¿no? Yo quiero determinar la potencia de 0.80, el tamaño del efecto también, los grupos son exactamente iguales, el tamaño de la proporción es 1:1, quiero que los dos grupos tengan el mismo tamaño, en una prueba unilateral con un nivel alfa de 0.5, ¿y qué nos dice aquí? Mínimo hubieras necesitado 21, como yo usé 32, por eso la consecuencia fue que esto era lo mínimo que yo necesitaba, pero en la realidad obtuve un tamaño del efecto muy bueno, tanto en la sistólica como en la diastólica, y una potencia pues prácticamente del 100%. Realmente sería de 0.99. Así que puedo interpretar, concluir y ahora sí decidir cuál sería la decisión por la potencia, tamaño del efecto, confiabilidad, por supuesto, valores de probabilidad, estadísticos descriptivos y diferencia entre medias. Se puede tener certeza de aceptar el fármaco y lanzarlo al mercado en general. Así
lo podemos hacer. ¿Vale? Les dejamos, insisto, el enlace de G-Power para que ustedes lo descarguen. La única ventaja con G-Power pues es que es gratuito, no cuesta absolutamente nada. Uno lo descarga, lo instala y prácticamente se trabaja igual. Obviamente pues para eso les dejamos el manual, así como el link para descargarlo, para que puedan hacer el mismo procedimiento sin mayor contratiempo, ¿vale? De eso trata, de eso viene este workshop. Ese era el objetivo que perseguíamos nosotros, porque finalmente con esto cerramos esta primera entrega de 3 workshops en donde ya vimos la importancia de la estadística en todos los ámbitos del conocimiento humano. Con los 7 pilares pudimos identificar cuál ha sido el devenir histórico de la estadística y la aplicación que tiene en diferentes rubros. Con la selección del estadístico correcto, vimos que hay formas y sistemas de enseñanza que nos permiten elegir cualquiera de más de 30, 40, 50 pruebas distintas de hipótesis, sin hablar de los modelos estadísticos, de manera muy sencilla a partir de un sistema de enseñanza muy didáctico. Y hoy pudimos apreciar cómo, con ayuda de herramientas digitales como el software SPSS, podemos nosotros calcular todos esos indicadores estadísticos que harían que nuestras decisiones estuvieran basadas en un mayor nivel de certeza y, si fuese el caso, tuviéramos un buen resultado en el sector industrial o empresarial en el que nos encontremos, o nuestro artículo fuera publicado en una revista indexada de impacto. No me queda más que invitarles, si ustedes desean seguirse formando en lo que hemos visto en estas semanas en la comunidad y en los 3 workshops, y dominar no una, como esta prueba, sino más de 50 instrumentos estadísticos, pasando por estadísticos descriptivos, de inferenciales, pruebas de hipótesis, cálculo de intervalos de confianza, modelos estadísticos. Vaya a profundidad a partir de una herramienta digital como SPSS. Los invitamos a formar parte de nuestra 13ª o 13ª ya generación del diplomado en estadística y análisis de datos con SPSS, que, como todos nuestros diplomados en el instituto, cuentan con validez oficial curricular ante la Secretaría de Educación Pública de México, quien nos ha hecho una fuerte auditoría y revisión de nuestros materiales, plataformas, contenidos y, por supuesto, docentes, para que ustedes reciban siempre una oferta educativa de calidad. Nuestro diplomado tiene una duración de 4 meses. Tiene, por supuesto, clases en vivo, en línea, a través de una plataforma de última generación muy similar a esta que ustedes han estado viendo, pero pues ya evidentemente con control escolar, es decir, un lugar donde subir tus tareas, donde ver los videos de las clases, una aplicación móvil en nuestra modalidad de School iBox, que le llamamos nosotros Pocket Learning, que te permite llevar tu diplomado a todos lados, porque no solamente tienes los contenidos, los manuales, las infografías, los videos, las clases en vivo, sino tienes una plataforma, una aplicación digital que puedes descargar en tu celular, iOS o Android, para poder ver tus asistencias, tus calificaciones, comunicarte vía mensajería directa con los y los profesores, hacer tus tareas, publicar tus tareas, resolver tus exámenes y ser evaluado. Absolutamente todo a través de nuestra aula virtual y nuestra aplicación móvil. El diplomado está compuesto de 5 unidades en donde pasamos desde la instalación del programa, la interfaz del programa, la parte de las bases de datos, cómo analizar descriptivamente los datos con mediciones de tendencia central, no central, gráficas, por supuesto, tablas de frecuencia para datos cuanti y cualitativos. Una segunda unidad de estadística clásica paramétrica, en donde se revisan todos los tipos de test de student, las ANOVAs, por supuesto, las correlaciones como la R de Pearson, así como se profundiza en la lógica que hay detrás de la prueba de hipótesis.
Una tercera unidad en donde se trabajan pruebas estadísticas no paramétricas. Imagínate qué hubiera pasado si en nuestro ejemplo no hubiéramos contado con la homogeneidad o la bondad de ajuste a la distribución normal. Pues nada, nos vamos por una prueba no paramétrica que no requiera de esto, como en el caso de este ejemplo, la Udemann-Whitney, que tiene los mismos requisitos que la TED-Student para muestras independientes, solamente que se requiere de variables ordinales, no escalares, y no se necesita ningún criterio sobre la distribución. Así que sería tan sencillo como transformar la variable escalar en jerárquica u ordinal para correr el análisis en SPSS. Por último, 2 unidades ya de estadística robusta. En la unidad 4, técnicas predictivas, modelos como regresión lineal, logística ordinal, Probit, Logit. Y en la quinta, la multivariante, como los análisis de ANOVA factorial, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, los índices del análisis de discriminación o análisis de clústeres también, así como las en escalas de reducción de dimensiones, como el análisis factorial de componentes principales. ¿Qué te llevas a concluir el diplomado? Tu constancia por cada unidad, una insignia digital para publicar en LinkedIn, en donde tus redes profesionales pueden dar cuenta de que de manera oficial en una universidad o instituto de educación superior como el nuestro has sido formado y has adquirido las competencias que te dan en esa unidad y por la cual has tenido esa insignia, así como un diploma con validez oficial ante la SEP de 120 horas de trabajo al término de los 4 meses de clases. Ya lo sabes, por si esto fuera poco, contamos con un equipo docente, ya me conocen a mí, pero también tenemos al maestro Jesús Flores Catarino, al maestro Sergio Rodrigo Casasola Santana, a la maestra Ana Paola Sánchez Lezama, que junto conmigo estamos a cargo de este diplomado, que te permitirá vivir las experiencias de aprendizaje de nuestro modelo educativo Avance, que ponen al centro al estudiante y rescatan lo mejor de la educación digital, sin dejar de lado pues la vanguardia educativa, los docentes especializados y el acompañamiento de un sistema de tutores que prácticamente 24/7 a través de el WhatsApp y de nuestra aplicación móvil te van a atender para que en caso de que tengas alguna contingencia o dificultad técnica la puedas resolver y no dejes de disfrutar nuestra experiencia de aprendizaje. Así que ya lo sabes, ya concluimos nuestro workshop, estamos por iniciar clases, prácticamente nuestra 13ª generación empieza el próximo 15 de octubre, clases los martes de 19 a 22 horas, como el día de hoy prácticamente, y ni terminando el 25 de febrero. Por supuesto hay un periodo de vacaciones en diciembre para que no se preocupen por eso. Las clases siempre son en martes, se videograban por si no las puedes ver en vivo, las puedes tú ver de manera diferida, sin dejar de lado que además vas a descargar no 30, más de 50 cápsulas de video con todos los procedimientos estadísticos para que no los tengas que memorizar. TED-Student, ANOVA, prueba del EBN, modelo de regresión logística, cápsulas ya hechas donde se muestra el proceso en SPSS, así como manuales, infografías que descargas, y aunque el diplomado haya terminado te acompañan como sistema de enseñanza para que puedas seguir utilizándolas sin lugar a dudas. Y por último, seguro te preguntas, oye, el programa IBM SPSS dicen que es muy caro. No dicen, es carísimo. Ustedes se den una idea y lo pueden ver directamente en la página de IBM. La versión de IBM SPSS 29 estándar con bootstrapping y modelos de regresión lineal, como la que se usa en el diplomado, se renta de manera mensual en $99. Estamos hablando de $1,200 al año. Pero ¿qué ventaja tienes de estar en una institución de educación superior como la nuestra? Que contamos con un convenio con IBM SPSS para
ustedes puedan acceder a la licencia GradPack, que es la misma licencia, nada más que con un precio especial para estudiantes, que además es bastante atractivo y obvio solo se puede gozar si se está estudiando en una clase universitaria en donde se esté usando el programa SPSS como herramienta de aprendizaje. La licencia por 6 meses GradPack les tiene a ustedes un costo por esos 6 meses de $80. Si quisieras tenerla por un año, $160. Contra $1,200, pues evidentemente es nada. Por tiempo limitado, a las personas que se inscriban antes de, evidentemente, el inicio de nuestro diplomado, que como les dije, está por iniciar el 15 de octubre, es decir, quienes se inscriban antes de la primera clase, antes del 15, es decir, a más tardar el 14 de octubre, reciben esa licencia por 6 meses de GradPack sin tener que pagar nada, ya incluida por 6 meses nada más, por supuesto, dentro de nuestro costo del diplomado. Y espero verles pronto en la comunidad o en cualquiera de nuestros diplomados. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien.